Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Estamos en el ciclo Código Bit, Código Luz, ciclo de charlas sobre fotografía que organizan la Embajada de Canadá en la Argentina y Paraguay y Fundación PROA. Esta es la segunda charla que organizamos en el marco de la exposición Antropoceno, que actualmente se exhibe en la Fundación PROA, la exposición en donde Edward Burtynsky trabaja con el lenguaje fotográfico y el lenguaje de las imágenes. En esta segunda charla vamos a dialogar con Vivian Galván, que es arquitecta, una gran fotógrafa y artista especializada en una fotografía vinculada a procesos, dispositivos, artefactos y cierto tipo de experimentación. Y vamos a pensar en la obra de Edward Burtynsky, que puede verse en las salas de la Fundación PROA, y vamos a hacer contrapuntos y comparaciones y observaciones junto con Vivian, eh, contraponiendo los dos tipos de trabajo o compartiendo algunas de las observaciones, algunas de las perspectivas, no así tanto algunos de los métodos. Pero bueno, voy a proceder a presentar a Vivian ahora. Vivian, como decía, es una arquitecta, pero sobre todo fotógrafa, y es muy reconocida por su trabajo de fotógrafa y en fotografía. Últimamente hizo dos grandes proyectos, porque realiza proyectos de largo aliento, proyectos complejos. Uno está relacionado con una fotografía de 1872 sobre Yosemite, y otro de los proyectos es exposición en tiempo real. Ella nos va a contar mejor qué tipo de procesos y qué era lo que buscaba en cada uno de estos proyectos. Vamos a empezar por exposición en tiempo real. Vivian, ¿te parece? Dale, me encanta. Bueno, gracias ante todo, Mercedes, a la Embajada de Canadá y a Fundación PROA por convocarme para este ciclo y para conversar juntas sobre la fotografía, que es uno de y la fotografía contemporánea, que es uno de mis mayores intereses, y bueno, es lo que vengo trabajando hace más de 20 años. Si querés te cuento un poco el proyecto Exposición en Tiempo Real. Es un proyecto que llevó más de un año y medio de trabajo. Lo realicé dos veces. La primera vez en la Galería Rolf Art en Buenos Aires, en Argentina. Fue una performance en relación con el proceso fotográfico, para la cual construí una especie de cámara oscura de más de 5 por 4 metros y realicé durante 3 meses de duración una performance. Iba a la galería 4 o 5 horas diarias durante estos 3 meses a producir este proyecto en tiempo real, como el título lo dice, con la visita y la vivencia y la experiencia de quienes llegaban a la galería a participar de esta propuesta. Este proyecto tiene un enfoque bastante diferente en relación a la dinámica, en donde no solo las personas que vienen son protagonistas de la experiencia, sino que son el insumo y parte, ¿no?, del resultado de la muestra. La muestra se iba construyendo en la medida que estas personas visitaban el espacio y participaban de esta experiencia. En referencia a mi tipo de abordaje a la fotografía, está en relación todo el tiempo, digamos, al cuestionamiento del proceso, de los procesos fotográficos y de los soportes, ¿no? Esto de cómo la fotografía se registra, cómo la fotografía se toma, se procesa, se vuelve a procesar, ¿no? Es como la fotografía mirándose a sí misma. Perdón, Vivian, dos Eh, observaciones, ¿no? Voy a ir haciendo observaciones a medida que hablas. Una es que podemos pensar en realidad la fotografía, que toda fotografía es un acto performático en realidad, ¿no? No solamente, quizás más acentuado en este proyecto específicamente pensado como acto performático, pero podemos pensar quizás, ¿por qué no?, que todo acto fotográfico es un acto performático, en tanto envuelve un otro, ya sea entorno, un otro ser o algo que debe ser fotografiado y o construido de acuerdo
acuerdo Sí, justamente a los es, últimos tipos de imagen fotográfica, ¿no? sí, es súper, Que vienen, que han acontecido durante los últimos 20 años. es muy interesante lo que señalás, porque justamente como esta, digamos, dinámica de la fotografía contemporánea, o sea, la fotografía que está circunscrita del arte, dentro del arte contemporáneo y no así la fotografía documental, justamente lo que tiene es siempre, y lo que la diferencia de la documental, es esta preparación o idea previa antes de la toma, ¿no? Entonces siempre en lo que es la fotografía contemporánea está implícita una acción performática. Quizás la diferencia, ¿no?, de este proyecto es la invitación, ¿no?, a determinada consigna que va a llevar un tiempo y que eso va a traer como dos resultados, ¿no? Por un lado, como el registro del acto performático y por el otro, el resultado material residual de esa performance. O sea, es muy interesante el punto, el punto y esa diferencia, ¿no? Entonces, cuando decimos performance, o decimos también, podríamos decir happening, si las personas estarían participando también activamente de esa situación, es como existe esta consigna, este espacio de tiempo, esta participación activa, ¿no?, digamos, de la gente que se convoca para luego tener un producto que no necesariamente puede o no ser una fotografía, ¿no? En este caso, bueno, son esta suerte de retratos o tipos de retratos, algunos con mayores alteraciones o menores alteraciones, desde la toma o desde el propio Está bien, vamos a revelado, hacer, ¿no? sin embargo, me gustaría señalar algunas cosas. Cuando vos decís residual, ¿a qué te referís? Primero te voy a mencionar, ¿no? Cuando decís residual, ¿a qué te referís específicamente? Y después esta diferencia con respecto al trabajo de Burtinsky, ¿no? Que vos haces toda una preparación, como una mise en scène, como una puesta en escena para fotografiar, para el acto fotográfico, para lo fotográfico, para abordar todo eso en conjunto, mientras que Burtinsky, por el contrario, sale a encontrar. Con lo que se encuentra, trabaja. No es que arma la puesta en escena. Por supuesto que necesita una preparación, pero no arma la escena como la armas vos. Y los resultados también van por caminos distintos, que después lo vamos a ver. El tercer punto que quería mencionarte es si vos te sentís, y esta es una pregunta, más cercana a los procesos analógicos cuando haces este tipo de proyecto. Ujú. Yo creo que lo interesante es que Burstinsky documenta una realidad, ¿sí?, con una intención previa, que es como esta cuestión de la denuncia social y política, que digamos, eso lo corre un poco de lo meramente documental, ¿no?, porque hay una intención previa y hay un proyecto por detrás que tiene otra intención. Y por otro lado, yo estoy construyendo como todo una, ¿no?, un setup, una idea para producir algo en relación a la fotografía. Te diría que casi, cuando hablo de material residual, es un poco contar que el resultado son documentos, ¿no? Son documentos que registran el hecho de que esa persona participó en el proyecto. Casualmente son tipo retratos, ¿no? O tienen un dejo de retratar a la persona, pero en realidad la idea, y es un poco el concepto de cualquier performance, se le llama material residual porque es como el resultado, la consecuencia, el documento, lo que queda, ¿no? Lo que queda de ese acto performático. Entonces, realmente los abordajes estos en relación a la fotografía son totalmente distintos, ¿no? Sí, cuando vos Si decís, bien... sí, no, que Sí, cuando vos decís, en un principio documenta, después construye, porque son imágenes digitales construidas con bits, son imágenes en realidad aumentada, o sea, son como las últimas nuevas etapas de la imagen vinculada. Algunas son fotografías digitales, y vamos a hablar sobre esto, y otras son fotografías construidas totalmente palmo a palmo en el mundo virtual, que remiten a lo fotográfico. Entonces ahí hay otro tipo de situaciones vinculadas a otros tipos de procesos que, sin embargo, lo que sí coincide con vos, de diferentes modos, de modos realmente diferentes, es que las dos son imágenes construidas al fin y al cabo. Proyectos y jugás y no sabes bien qué es lo que va a pasar y llevas al límite la imagen y corregime
si esto no es así, pero por medio de procesos analógicos sobre todo, como en la caja, ¿no? Como en exposición en tiempo real, y un poco también en el proyecto de Yosemite. Y Burtynsky, en cambio, esa parte de experimentación que se vincula con el oficio, con el taller, con la caja, con ciertas técnicas antiguas, realmente las ha dejado de lado. Pero la idea de construcción sigue permaneciendo. Es una construcción digital ya, ¿no? Llevada a otro tipo con otro tipo de herramientas, otro tipo de planos. Las dos son imágenes vinculadas a Sí, algunas parecidas. sí. Sí, no, pensando, por un lado, reflexionando en nuestras conversaciones previas en relación a problemáticas sociales o culturales con las que nos encontramos, reflexionaba que este proyecto de exposición en muestra o al participante, como lo queramos llamar, a cuestiones en relación al tiempo, ¿no? Y al control de la propia imagen, también los están poniendo, digamos, al ser humano, entre comillas, o a estas personas que vienen a participar, a subirlos a afrontarse con cuestiones, ¿no? En relación a la vida actual. Una nota que se hizo sobre el proyecto en La Nación lo mencionaba como la anti-selfie, ¿no? O sea, esta capacidad de tener que esperar para que vos seas retratado, de estar siendo parte activa de un proyecto y después de tener que aceptar el resultado sin ningún tipo de posible edición, ¿sí? También, en cierta manera, nos afronta a cuestiones más sutiles, más cotidianas, te diría, pero que vivimos como sociedad, ¿no? De esta idea de alejarnos de lo natural también. ¿No? Entonces, quizás las problemáticas en una muestra con los procesos analógicos, en alterar y forzar cada una de estas imágenes, en hacer parte de estas personas que visitan, también hay micro cuestiones en relación a cómo vivimos la contemporaneidad hoy que están presentes en el proyecto, ¿no? Otra también de las entrevistas tiene como título Gestionar la espera, ¿no? Soportar como la idea de esperar y no querer controlar, que son una de las cosas, bueno, víctimas que somos de este sistema, ¿no? También capitalista. O sea, que hay oportunidades también en los ámbitos como el tipo que yo trabajo, estos que estamos cuestionando las problemáticas en relación a la fotografía en sí misma, al soporte y a los procesos, que también abordan, ¿no? Y que este proyecto Exposición en Tiempo Real también aborda. Y el proyecto en sí, ¿sí? Que dura 3 meses para terminar. Es como que yo monto una instalación, armo estas consignas y decido ir a construir una obra dentro de la galería. Invito a estas personas a que vengan a vivir esa experiencia en relación al tiempo, a la espera y el control para construir también durante 3 meses un proyecto en tiempo real, ¿no? Entonces, esa dilatación, ese tiempo, ese gap de construir algo, también nos afronta un poco con esta idea de ponerle el cuerpo a las cosas, ¿eh? O sea, esto también que podría ser algo del slow life, porque la inmediatez de poder tomar una foto digital, poder editarla, poder construirla, como estás diciendo, bueno, es algo que cada día nos lleva a ser mucho más técnicamente precisos, ¿no? Más fieles supuestamente a esa realidad, hasta a través de la inteligencia artificial construir cuestiones que ni existen. Entonces todo, ¿no? Con un tiempo para atrás, como llevar a este detenimiento del tiempo en todos los sentidos. Soy yo, cámara, cuerpo, soy yo que abro la tapa de esta cámara, que cuento los 30 segundos de la cámara, el tiempo que hay que esperar hasta que la imagen aparezca, la alquimia de lo químico, todo eso te conecta con un tiempo y espacio que hoy no queremos, ¿viste? En algún sentido. Queremos poder controlar las situaciones, queremos sacar tantas selfies, queremos poder editar esa imagen hasta que quede perfecta. Entonces, el proyecto toca estas cuestiones en relación a cómo vivimos y cómo también en algún sentido nos fuimos despegando de ese timing, ¿viste? De ese timing de esperar que la cosa crezca. Ese Te timing diría que más está más vinculado, cerca. más
vinculado al siglo XIX, ¿no? A los siglos del XX, pero sobre todo el XIX, los procesos fotográficos, cómo se tomaba una foto en el siglo XIX. Esto que me estás describiendo se vincula más al siglo XIX, comienzos del XX quizás, ¿no? Y a ciertas técnicas específicas del siglo XIX. Con respecto voy a hacer una última pregunta vinculada a tus dos proyectos, con respecto al tipo de artefactos, y quizás acá sí podemos hablar de tu proyecto vinculado a Yosemite. Con respecto al tipo de artefactos que vos utilizás y construís para armar tus dispositivos, tanto para sacar las fotos como para mostrarlas, ¿qué podés mencionar? ¿Cómo podrías describirlos? ¿Y cómo podrías contraponerlos a lo que viste en la exposición de Burkinski, al trabajo que conoces de Burkinski? Sí, en ambos proyectos, tanto en Yosemite, que fue una muestra individual que hice en el MACBA Museum, como en exposición en tiempo real, construyo como una especie de híbridos, ¿sí? De instalaciones, de artefactos en relación a los procesos fotográficos, pero sacados de su función natural, ¿sí? En el caso de exposición en tiempo real, construyo un híbrido de cámara oscura. No es una cámara oscura porque tiene un lente, porque tiene otras variables, tiene un laboratorio interno, o sea, es como, digamos, un corrimiento de lo que sería ese concepto. Y en MACBA, en Yosemite, construyo una especie de proyector o artefacto cuyos elementos pertenecen a distintas partes o herramientas del proceso fotográfico, ¿sí? De repente hay un lente cóncavo convexo que es utilizado para ampliar una imagen negativa en ambrotipo, aparece un lente de formato medio antiguo, aparece una luz LED que ilumina, ¿no? La posibilidad de dar foco con ese objeto. Trato de construir estas instalaciones, estos objetos en relación al proceso fotográfico, pero sacándolo de su uso y de su contexto original, ¿no? Es un poco lo que motiva. Y creo que es, bueno, también mi origen de arquitecta que hace que me guste, ¿no? También acompañar estas Construir. muestras sí, sí, trabajo muchísimo con el tipo de materialidades, ¿no? Con la terminación no solo funcional, sino estética, ¿no? En cada caso los elijo perfectamente, qué va a estar cromado, qué no va a estar cromado, cómo va a funcionar, cuál es la movilidad o la potencialidad de esos objetos. Y la verdad que en cada caso que me tuve que afrontar, tuve que trabajar mucho en relación a los propios espacios, ¿no? En la galería, pensaba que yo anulé la posibilidad de que la galería funcione de otra manera durante 3 meses. Eso fue bastante difícil de gestionar, ¿no? Porque la galería no podía ser, al final creo que duró 4 meses, ¿no? La galería estaba totalmente asignada a esta instalación de 5 metros que ocupaba absolutamente todo el espacio de la galería. Y en el museo tuvimos que trabajar en modificar toda la iluminación de la sala, una sala muy grande, para poder oscurecer lo suficiente para que este proyector se viese la imagen, pero a su vez las otras piezas tuviesen una iluminación dedicada, ¿no? Entonces, no es solo el construir la pieza, sino después también adaptar la pieza y negociar con el espacio la La instalación, coexistencia ¿no? de, Haces de- de esos objetos. instalaciones, intervenís en grandes desarrollos instalativos. Pero bueno, un último comentario. Vos, en tu caso, te sentirías más cercana al código luz que al código bit, que es el nombre del No, mira, ciclo, yo creo ¿no? que si bien estos dos proyectos que yo trabajé son de índole analógica, yo vengo trabajando con preguntas acerca del soporte también desde lo digital, ¿no? De cuestiones en la serie Bruma, hay cuestiones en relación a cómo la luz también en el bit mezcla el color y puede crear un tercer color, un color complementario. Bueno, hay preguntas en relación a esto. Respecto de la muestra de Antropoceno, me interesa esta reflexión en voz alta, ¿no? Que estábamos hablando. De repente, en comparación con un Andreas Gursky, ¿no? Que hace una toma documental y después edita muchísimo, ¿no? Hay completar esas escenas, en multiplicarlas y en armar obras de 5 metros
cuya construcción es totalmente digital de la realidad, ¿no? O sea, como que la triplica. En cambio, Burstynski es bastante más fiel a esa toma, es bastante más fiel a cómo la cosa es. Después no la edita para construir una realidad ficcional. Eso me parece interesante, ¿no? O sea, que sigo pensando que le importa mucho lo documental, en términos de decir, este es el volumen real de este estacionamiento con todos estos autos. Este es el volumen real. En cambio, por ejemplo, Andrei Artuski multiplicaría esa imagen hasta llegar a 5 metros de largo para construir una realidad que impacte mayormente. Y todo lo que está en relación bueno, esta colaboración que hace con estos dos artistas, Burtynsky, que le agregan esa tercera dimensionalidad, ¿no? Toda la presencia de la realidad aumentada es un trabajo de colaboración, es un colectivo de trabajo que entonces le agrega esta tercera dimensionalidad, le agrega esta variable tecnológica que se la aportan, ¿no? Entonces, otros dos artistas a Burtynsky, por eso me parece la muestra excepcional, cómo, bueno, podemos ver esto en toda su tercera dimensión, ¿no? Me Y parece como que... imágenes llevadas a otras etapas, ¿no? A partir de la imagen fotográfica con la que había comenzado Burtynsky en determinado momento de su carrera, que está acá presente en la exposición Antropoceno, cómo va variando hasta llegar a esta imagen totalmente construida que las personas piensan que sigue teniendo algo de fotográfico, ¿no? Y eso es lo interesante, porque son imágenes totalmente construidas que aumentan su capacidad crítica, por ese dejo de realidad vinculado a las imágenes y digitales presentes en la exposición, ¿no? Fotográficas. Así que, si quieres hacer un comentario más, ¿qué te parece la obra de Burtynsky? ¿Qué te parece Antropoceno? Dejo abierto y ya con esto vamos cerrando. Sí, un poco eso, me pareció impactante la interacción y lo importante que hoy es en la contemporaneidad, los trabajos, la co-creación, ¿no? La multiplicidad de saberes puestos en una dirección y por otro lado, la cuestión de artista totalmente político, ¿no? Que lo convierte a Edward en esta idea de comunicar y socialmente y tomar conciencia a través de su obra, ¿no? Como un artista que más allá de trabajar su obra, trabaja como un actor político para la toma de conciencia, me parece interesante y también me parecía interesante reflexionar que el arte en sí, en sus pequeñas expresiones o espacios, ya sea a través del recurso que sea, con los procesos o sin los procesos, encuentra también espacios para hacer reflexiones, ¿no? Reflexiones acerca del tiempo, reflexiones acerca de cuestiones contemporáneas que nos habitan. Y para volverse activista, ¿no? Como el caso de Burtynsky y los demás artistas presentes en Antropoceno. Bueno, Vivian, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por este diálogo, gracias también a la Fundación PRO, a la Embajada de Canadá en la Argentina, a todos los presentes y nos vemos en la próxima charla del ciclo. Muchas gracias. Gracias, reiterar, gracias por tu invitación y por la invitación de la Embajada y de Fundación. Un gusto. Gracias. Chao, chao.